Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este tutorial de Arduino en el que vamos a aprender a colocar unos textos en una pantalla TFT de 3.5 pulgadas. Básicamente vamos a aprender a utilizar las funciones que me ponen estos textos y que me varían el color de los mismos de acuerdo a ciertas condiciones en mi programa. En este caso voy a controlar un LED, un pulsador y un convertidor análogo digital del Arduino. Cada vez que yo cambio algo en mi programa, podemos ver cómo los textos cambian de color de acuerdo a las condiciones del programa. Lo primero que voy a hacer entonces es hacer el include de la librería. Esto ya lo miramos en un video anterior. Si no lo has revisado, te dejo el enlace en la descripción de este video. Y voy a hacer aquí en el setup tft.init, que es lo que inicializa la pantalla como tal. Ah, voy a hacer por aquí un print, perdón, sería un tft.print, es una función de la pantalla, y voy a ponerle esto aquí, hola mundo. Voy a subir esto y vamos a mirar que ahí se inicializa mi pantalla y debería aparecerme el texto hola mundo. Ahí no se alcanza a ver muy bien, el texto está en esta esquina de la pantalla, no se alcanza a leer muy bien, está bastante chico el texto. Entonces, lo primero que quiero hacer es agrandar un poquito esa letra. Vamos a agrandar esa letra. Voy a darle aquí tft.setTextSize. El valor por defecto normalmente es 1. Si yo pongo 1, pues no voy a notar ningún cambio. Ese es el texto más pequeño que puedo tener. Ahí me apareció de nuevo el texto aquí en esta esquina de la pantalla. Y voy a cambiarlo, por ejemplo, por un 2. Ahí está un poco más grande el texto, se alcanza a ver un poco más. Y ahí se ajustó un poco el brillo de la pantalla. Vemos que ahí por el tema del backlight y eso, pues a veces cambia un poquito el brillo en la grabación. Pero bueno, ahí está el texto, está un poquito más grande. Se alcanza a entender un poco más. Voy a utilizar un texto un poco más grande, 4. Y bueno, ahí ya se subió y se entiende un poco más. ¿Listo? Entonces aquí me está saliendo mi texto hacia allá. Lo siguiente que quiero hacer es definir la rotación de la pantalla. Pues aquí le voy a decir a tft.setRotation y voy a utilizar la rotación 0. Cuando yo le digo rotación 0, es la rotación que viene por defecto. Y en ese tipo de rotación, pues la pantalla asume que esta es la esquina superior, o más bien la coordenada 0, 0. La vertical incrementa hacia acá y la horizontal incrementa hacia allá. Esa es la rotación que viene por defecto. La rotación 1 es girar esto 90 grados. Entonces en este caso la pantalla arranca en la esquina superior izquierda, en este caso en la pantalla, en la imagen, y va a arrancar hacia la derecha y hacia abajo. Creo que ahí no se compiló el programa. Vamos a subirlo. Y ahí está. La otra rotación es rotación 2. Rotación 2, entonces en este caso la pantalla va a arrancar en esta esquina, hacia acá incrementa la vertical y hacia acá incrementa la horizontal. Y la rotación 3, el texto me va a salir al revés. En este caso la pantalla asume que la esquina donde arranca es esta que tengo por aquí. Compilar. Ahí ya está. Y aquí entonces me arrancaría que esta sería la referencia 0 de la pantalla. Hacia acá incrementa la vertical y hacia acá incrementa la horizontal. Fijémonos que esta función me define
el parámetro de rotación como un entero de 8 bits sin signo. Eso significa que en principio yo puedo escribir cualquier cosa entre 0 y 255 y lo que yo asumo es que internamente esto trabaja como haciendo un módulo con 4. Es decir, si yo le pongo aquí 4 es como si esto hiciera ese valor módulo con 4. Entonces ponerle aquí un 4 es como ponerle un 0. Y si yo le pongo un 5, al calcular el módulo de 5 con 4, pues eso me va a dar un 1. Y es como si hubiese colocado un 1. Es decir, va a aparecer con la orientación de tal manera que esta es la esquina 00 de la pantalla. Es equivalente a poner aquí simplemente un 1. Ahí está. Lo siguiente que quiero hacer, ahí se ve en el video, toda esta sección de la pantalla aparece ahí con un color extraño. Las letras aparecen en color blanco y tienen un fondo negro. Esos son los colores por defecto, se pueden cambiar. No lo voy a hacer en este momento. Lo que quiero es que el resto de la pantalla me aparezca de este mismo negro que aparece por aquí. Entonces voy a utilizar aquí una función. Vamos a ponerla por aquí, tft.set, perdón, fill green. Y me pide un entero de 16 bits. Entonces voy a poner aquí tft black. Ese valor está definido como una constante. Miremos que si le dejo el cursor encima, aquí me dice que ese tft black es 0x0000. Eso es un valor de 16 bits. Yo puedo darle clic derecho, ir a la definición y aquí me lo muestra también y me muestra todos los colores que están predefinidos. Yo puedo usar cualquier mezcla en estos 16 bits y me va a cambiar el color. Entonces vamos a compilarla y a subirla. Y ahí ya vemos que el resto de la pantalla ya no me aparece con ese color diferente que me aparecía ahorita. De todas maneras, por aquí se ven unas bombitas y unas cosas. Es porque yo aún no le he quitado el protector de pantalla. Aquí está la película de protección. No se la voy a quitar sino hasta que vaya a entregar el dispositivo. Entonces, por eso se ven algunas bombitas por ahí, pero la pantalla es bastante clara. Bien, entonces aquí he utilizado la función print. Ella arranca donde está el cursor. En este caso el cursor está por defecto en la posición 00. Por eso arranca en la esquina superior izquierda de la pantalla, porque el cursor está en 00. Y yo puedo utilizar la función print para ir colocando textos en la pantalla. Entonces, por ejemplo, ahí voy a colocar el otro texto. La función arranca donde está el cursor. Cuando imprimí la primera frase, terminó aquí el cursor. Cuando pongo la siguiente frase, el siguiente print arranca desde ahí. Y fijémonos que si el texto sobrepasa la dimensión de la pantalla, pues la función print se encarga de calcular esto y ponerlo en donde le corresponde. Si yo quiero que me aparezca en la siguiente línea, pues puedo utilizar aquí simplemente la función println. En este caso, se hace un line feed, eso es lo que significa el ln, justo aquí donde termina el hello world. Entonces ya me baja a la siguiente línea y me permite imprimir acá en la siguiente línea de la pantalla. Puedo incluso a mitad de camino cambiar el tamaño del texto. Entonces aquí el tamaño del texto, por ejemplo, voy a escoger uno un poco más pequeño, voy a escoger el 2 y voy a imprimir otra cosa por aquí. Entonces vamos a imprimir esto por acá. En este caso, ¿cómo estás? Lo imprimí con la función print, es decir, no me va a hacer el salto de línea. Por eso el muy bien me apareció al final del cómo estás. No utilicé println sino el print. Si yo quiero que me aparezca en la siguiente línea, pues tengo que utilizar aquí el ln. Luego se cambia el tamaño del texto y luego se imprime el muy bien. Y ahí tenemos que al final del cómo estás hace un salto de línea y me imprime el muy bien. Yo puedo incluso volver a cambiar el tamaño del texto. Vamos a ponerle por ejemplo aquí un 8.
y voy a imprimir aquí un gracias. Fijémonos que en el muy bien utilicé el print, significa que gracias va a salir donde terminó muy bien. Ahí está. ¿Sí? Gracias apareció justo después del muy bien. Un texto mucho más grande, pero el print se encarga de calcular automáticamente cómo ubicar ese texto para que salga coherente. Puedo haber utilizado aquí el LN para que me salga debajo. Y ahí tendría pues que aparece más abajo el texto. Eso es la parte básica de cómo imprimir textos con esta pantallita. Ahora bien, lo normal es que las pantallas no sean estáticas, es decir, pues estos textos que me aparecen acá pues van cambiando de acuerdo a mi programa y conforme mi programa vaya evolucionando. Entonces, pues normalmente uno no tiene los textos acá en la función setup porque esta se ejecuta una sola vez. Normalmente los textos se ponen en el loop. Entonces, yo voy a dejar acá en el setup solamente aquello que es de configuración y que no va a cambiar a lo largo de mi programa. Si en este caso voy a dejar el init, voy a dejar la rotación, voy a dejarle el fill screen y voy a dejarle el text size. No voy a cambiar el texto por ahora a lo largo de mi programa. Voy a quitar todos estos elementos y voy a imprimir algo en mi pantalla acá ya en la función loop, que es donde va a estar mi programa principal. Normalmente yo estructuro los programas separando lo que son entradas, proceso y salidas. Y eso es lo que o lo que se conoce como concepto HIPO. Si de pronto nunca has trabajado con esto, pues es la forma en como yo estructuro los programas. En el canal hay un video explicando pues esta separación. En este caso mi pantalla es una salida, significa que yo voy a trabajar en esta sección del programa que tengo por acá. Y voy a imprimir algo en esta pantalla. Entonces voy a poner aquí un print y le voy a poner aquí hola mundo. Voy a correr esto. Perdón, aquí tengo que poner el TFT. Vamos a correr esto. Vamos a correrlo. Y bueno, ahí tengo lo primero que ocurre y es que el print avanza el cursor y me va a empezar a imprimir de manera continua pues en toda la pantalla. ¿Sí? Recordemos que el Arduino corre el loop de manera continua. Significa que va a imprimir esto muchas veces. Cada vez que termina el loop se devuelve y arranca de nuevo. Por eso tengo muchas veces el hola mundo aquí en la pantalla como me está saliendo. Ahora yo podría hacerlo también con el print ln. Voy a correrlo aquí. Y lo primero que me voy a encontrar entonces también es que me imprime de manera continua ese hola mundo. Y normalmente lo que se quiere no es eso. Si yo quiero que en una parte de la pantalla me aparezca, por ejemplo, la medida de algún sensor, ¿sí? Entonces, yo necesitaría que me aparezca una sola vez ese hola mundo. Algunas cosas que se pueden hacer, que uno puede intentar, por ejemplo, es devolver el cursor a la posición original. Entonces yo le voy a poner aquí tft set cursor y le voy a decir que vaya a la línea 00. Aquí me va a decir set cursor y me pide la posición X y la posición Y. Recordemos que la posición X es a lo ancho de la pantalla en este caso, hay que tener en cuenta la rotación. Y la posición Y es a lo alto de la pantalla, ¿sí? La vertical. Voy a correrlo allí. Y lo que le estoy diciendo es que siempre me imprima hola mundo en la posición 00. Entonces de esa manera logro que en principio me aparezca una sola vez esto acá. Mira, ahora yo he montado por acá un circuito. Voy a mover un poco la cámara. Está el circuito que tengo montado. Entonces, lo que tengo aquí es
un LEDcito que voy a encender y apagar, un pulsador y un potenciómetro que voy a conectar a un canal análogo digital. Lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es que si se presiona el pulsador, pues me aparezca en la pantalla que el pulsador fue presionado. Lo que voy a hacer aquí es que voy a escribir, por ejemplo, aquí la palabra pulsador. Vemos que esto es la forma más fácil de aproximarse a esto. Pulsador. Aquí le voy a poner un igual. Fijémonos que le quité el print ln, le puse solamente print. Y voy a leer ese pulsador. Entonces, ese pulsador lo tengo conectado al pin 4. Entonces, voy a decirle aquí, esto es una variable p, y le voy a llamar, o voy a hacer la lectura más bien, el digital read de el pin 4, que es en donde tengo conectado ese pulsador. Y acá le voy a decir el estado de ese pulsador. Entonces yo puedo decirle aquí print y aquí puedo colocar la P. Vamos a ver qué me sale ahí. Listo, entonces ahí me sale el 0 porque el pulsador está relajado, está conectado como pull down y si yo lo presiono debería aparecerme un 1, ahí no apareció nada y no está haciendo nada. Entonces vamos a revisar qué pasó ahí. Vamos a mirar. Ok. Acá en el setup olvidé configurar el pin como entrada. Entonces, vamos a por aquí un pin mode y voy a decirle que el pin 4 va a ser una entrada. Vamos a correrlo. Ahí ya se subió y vamos a ver si ahora sí funciona correctamente. Aún sigue sin funcionar. Vamos a revisar nuevamente qué pasó. Y aquí todo parece estar bien. Ok, bueno, este pulsador yo cambié el circuito. Esto está en el pin 2, no en el pin 4. Vamos a probarlo aquí. La tercera es la vencida. Y ahí ya debería funcionar sin problema. Ahí está. Cuando yo cambio el pulsador, me aparece un 0 o me aparece un 1. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, es importante aprender a usar las macros. Yo tuve que cambiar el pin en dos partes. Yo podría definirme un pin a una macro, más bien, y no tener que cambiar eso en dos partes. Yo podría haber hecho, por ejemplo, aquí, vamos a hacer aquí un define, por ejemplo, y lo voy a llamar botón. Y a esto le voy a poner 2. Y aquí pude haberle dicho que es el botón lo que va a configurar como input y que aquí lo que va a leer es el botón. Eso me evita que tenga que cambiar en muchas partes y por alguna razón cambie el botón como sucede en este momento. Entonces aquí si lo presiono debe aparecer o debe seguirse comportando de la misma manera. Bien, entonces ahí lo que hago es mostrar el unito o el 0. Y por ahora pues este set cursor me está funcionando para lo que yo quiero. Lo siguiente que quiero hacer es leer el convertidor análogo digital. Yo tengo aquí un potenciómetro que tengo conectado al convertidor o al canal análogo A0. Entonces lo primero que voy a hacer es leer ese canal. Realmente por los canales análogos no necesitan configurar. Entonces simplemente vamos a colocar por acá. Vamos a poner aquí. Pongámosle a esto análogo. Y esto va a ser el analog read. Y voy a leer el pin A0, que es donde tengo conectado ese potenciómetro que tengo ahí. Nuevamente, como esto es una entrada, pues lo hago en la sección de entradas, siguiendo mi concepto IPO. Ponemos que esto significa Input, Process, Output. Hago primero lectura de entrada, luego hago proceso y luego hago actualización de salidas. Entonces hago aquí la lectura de la entrada
y quiero que se muestre acá. Entonces yo le voy a decir aquí tft.print, pongámoslo aquí análogo, igual, y aquí le voy a poner entonces tft.print y aquí voy a ponerle ese valor análogo. Y vamos a ver qué nos saca ahí. Y entonces ahí lo primero que hay que observar es que como utilicé el print, el análogo me salió pegado del valor del pulsador. De todas maneras, pues si yo lo pulso por acá, me sigue funcionando. Listo, allí me sigue funcionando. Entonces, lo que quiero hacer es que esta palabra análogo me aparezca abajo. Entonces le voy a poner aquí un print ln. Vamos a subirlo. Y no funcionó porque lo puse en la análogo, es decir, va a ser el ln aquí al final. Por eso me apareció el 0 acá abajo. Y allí me equivoqué. Entonces, ese no es el que lleva el ln lo debemos colocar aquí. Y ahora sí, entonces cuando terminó de escribir lo del pulsador, baja una línea y me escribe lo del canal análogo. Si yo varío el potenciómetro, pues ahí veo que mi valor va cambiando. Es decir, este valor de aquí se va modificando. Y va a llegar hasta 1023 porque este canal análogo es de 10 bits. Ese es el valor máximo, 1023. Vamos a observar que cuando yo lo bajo, ahí abajo, por acá se me quedó un 2 fijo. Sigo bajando. Y ahora, ahí ya lo bajé todo y en lugar de aparecerme 0, me aparece 182. Estos tres caracteres que aparecen aquí son caracteres remanentes. Es decir, cuando yo imprimo un valor que es más pequeño que lo que ya estaba, me quedan estos caracteres remanentes ahí. Y tenemos que buscar la manera de eliminar esos caracteres remanentes que tenemos ahí. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos para eliminar eso. La forma más fácil suele ser limpiar toda la pantalla. Entonces yo podría, por ejemplo, repetir este fill por aquí y limpiar la pantalla antes de empezar a escribir nuevamente en ella. Eso me va a pintar toda la pantalla de negro de nuevo. Y al pintar la pantalla, pues lo que haya en ella se va a borrar y los nuevos valores pues no deberían aparecer. Pero tengo ese efecto, ¿sí? Pintar la pantalla, pues no es una función suficientemente rápida y tengo ese efecto que aparece ahí. Es un efecto desagradable, no es nada deseable y pues no es una buena alternativa. En este caso, limpiar la pantalla pues no es una buena cosa. Vamos a quitar entonces esto de aquí. La otra alternativa sería, por ejemplo, después de este análogo, imprimir unos espacios. Yo sé que sobraban 3 caracteres, entonces voy a sobrar aquí 3 espacios. Y lo que va a hacer es que después de imprimir el valor del análogo, me va a imprimir 3 espacios ahí. Entonces en este caso vamos a subir por acá. Ahí se subió. Y cuando yo lo baje, fijémonos que ahí me va borrando esos caracteres remanentes. Entonces, pues no es una forma, no es la mejor manera de hacerlo, pero es algo que funciona. Esto es simplemente dejar espacios para que después de este valor imprima espacios en blanco y me borre esos caracteres remanentes que quedan por allá. Realmente la manera como a mí me gusta hacerlo es utilizando la función sprint y lo que vamos a hacer es definir por acá vamos a definir por acá un buffer. Voy a llamarlo char buffer string y la longitud de este buffer debe ser tal que me quepa lo más largo que yo voy a guardar en él. En este caso yo voy a definirlo de 32 caracteres
Simplemente, pues asumiendo que no voy a tener nunca un buffer de más de 32 caracteres. Eso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Creo que 32 pues es suficiente por ahora. Y lo que voy a hacer es utilizar el sprint para escribir en este buffer lo que yo quiero que me aparezca en la pantalla. Entonces, lo que voy a hacer es, por acá, voy a cambiar estas dos líneas. Y aquí le voy a decir sprint f y le voy a decir que en el buffer string me imprima este texto. Entonces voy a decir aquí pulsador igual y voy a utilizar el porcentaje. Voy a utilizar porcentaje de porque el número que quiero imprimir es un valor entero. Y aquí le voy a decir que lo que quiero en ese pedacito del porcentaje es lo que tiene la variable p. Simplemente le estoy diciendo a este buffer string, que es un arreglo de caracteres, y que en ese arreglo de caracteres, que al final es una cadena, escriba este texto. Y esto me permite formatear. Me dice esta p, formatéela, póngala aquí, su valor como un número entero. Esta función sprint o esos formatos son bastante conocidos. Voy a dejar el enlace a la descripción de esta función ahí en la descripción del video. Pero igual, si por aquí le ponemos, por ejemplo, sprintf, y por aquí está la función, hay muchísima información de esto. Aquí me dicen cómo utilizar esos especificadores. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que yo voy a utilizar debe estar por acá en algún lado. Aquí me dicen cómo utilizarla. Y aquí tengo el D, que es el que estoy utilizando. Listo, entonces puedo mandar a la pantalla tft.print. En este caso voy a usar el ln y voy a mandar a este buffer string. Hasta ahí debería ser más o menos lo mismo, simplemente cambié y en lugar de estas dos líneas estoy utilizando este buffer o esta función con este buffer y ahí tengo otra vez lo del pulsador. Ahí está. Y la ventaja viene es acá. Digamos que en este no había mucho problema porque el 0 y el 1 son del mismo tamaño. La ventaja viene ahorita que quiero escribir un valor cambiante. Entonces voy a cambiar estas tres líneas que tengo aquí. Voy a utilizar el mismo buffer, de hecho lo puedo reutilizar. Entonces voy a decirle aquí sprintf en el buffer string. Y voy a imprimir el texto análogo es igual y aquí va un porcentaje de. Aquí voy a poner lo que está en el canal o en la variable análogo. Y voy a hacer aquí tft.println del buffer string. Vamos a correrlo. Y puedo modificar el análogo. Aquí va a suceder algo y es que vamos a ver que no se borran los caracteres remanentes. Entonces, ¿cómo hago para que se borren los caracteres remanentes? Yo voy a especificar aquí cuál es el ancho del número que quiero mostrar. En este caso, mi número, como llega hasta 1023, tiene 4 caracteres. Entonces, yo le voy a decir aquí que tiene 4 caracteres. Voy a correrlo. Y fijémonos que en este caso me dejó por acá un espacio y me puso el carácter por acá al final o el número por acá al final. Si yo lo muevo aquí, se me va a rellenar todo ese pedazote con los 4 caracteres. Y no me van a aparecer esos números remanentes.
Ahora, yo no quiero que me aparezca este espacio. Yo puedo definir en la función sprintf la alineación. Por defecto se alinea a la derecha, por eso esto me aparece por acá al lado derecho. Yo quiero que se alinee a la izquierda. Entonces le voy a colocar aquí un menos para indicar que quiero que se alinee a la izquierda. Y ahí está. Ahora el 0 me apareció alineado por acá a la izquierda. Yo puedo modificar esto. Ya no tengo caracteres remanentes. Y el texto quedó alineado acá a la izquierda. Esta es una manera un poco más técnica de hacer la impresión, de garantizar que eliminamos los elementos remanentes y que no pues, usamos estos espacios al final. Y simplemente aquí formateamos la cadena como queremos que salga. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto aquí. Lo siguiente que quiero hacer es controlar el LED. Entonces vamos a hacer algo aquí sencillo. Voy a definirme una variable de control para ese LED. El LED yo lo tengo conectado en el pin 3 del Arduino. Entonces voy a definirme, igual que lo hice con el botón, voy a definir una macro, así no me tengo que acordar dónde está el LED. Entonces voy a decir que está en el pin 3. Voy a definir el pin como salida. Ahí me queda definido como salida y podría simplemente, aunque esto digamos no es lo que yo hago habitualmente, poner aquí el digital write y en el LED voy a poner el estado de la variable P. Vamos que esto me haría el control del LED de una manera bastante sencilla. Es simplemente si yo presiono el pulsador, ahí me va a cambiar el estado del LED. Pero yo quiero hacer una lógica un poquito más elaborada y quiero conservar mi concepto input process output, entrada, proceso y salida. Significa que yo en el proceso pues no debo tomar acciones en las salidas. Entonces voy a crear una variable, voy a crearla por acá, la voy a llamar LED state. Y en el proceso simplemente voy a decirle que el LED state es igual a P. Y aquí simplemente utilizo el LED state y esto me lo traigo a la sección de salidas. Eso simplemente es como por estructurar el programa. En principio yo no debería tener nada aquí en el proceso, simplemente por estructuración del programa. Y hasta ahí no debería haber mayor cambio en el funcionamiento. Igual si yo presiono el pulsador, ahí me aparece ese control del LED. Ahora lo que yo quiero es que en la pantalla me aparezca si el LEDcito está prendido o apagado. ¿Sí? Entonces puedo utilizar este mismo principio. Y en el buffer string voy a imprimir el texto LED igual. Puedo utilizar igual el porcentaje de y aquí le voy a poner que me ponga la variable LED state. Y aquí tendría que ponerle el tft.println y aquí otra vez el buffer string. Voy a subirlo. Y ahí ya me aparece la variable. Y si yo presiono, pues entonces me aparece el 1 también allá abajo. Ahora vamos a hacer algo un poco más interesante y es hacer una lógica un poquito más elaborada para el control del LED. Entonces aquí simplemente lo voy a decir, por ejemplo, que si el pulsador, en este caso digamos está en ahí, que es cuando se presiona, voy a decirle que el LED se apague. Y si no, voy a decirle que dependa del canal análogo. Entonces aquí voy a evaluar el canal análogo. Y voy a decir que si esto es mayor que 512,
se prenda. Esto lo podemos quitar de acá. Entonces la lógica va a estar dominada por el pulsador. Si está presionado esto se apaga sin importar el estado del análogo. Y el análogo cuando pase a 512 me va a prender ese LED switch. Vamos a subirlo aquí. Ahí pasó de 512, se prende el LED. Y si yo presiono, pues simplemente se apaga porque el pulsador me domina la lógica. Y ahí podemos ver cómo esta variable pues cambia acorde a lo que se ve allá. Ahora vamos a hacer un par de cosas un poco más interesantes. Yo no quiero que aquí el pulsador diga 0. Yo quiero saber si el pulsador está presionado o está libre. Entonces, yo no quiero imprimir aquí en el pulsador el valor de la variable p. Quiero imprimir la palabra, por ejemplo, quiero imprimir down si el pulsador está presionado y quiero imprimir up si el pulsador está relajado. En este caso, como es un texto, yo le voy a poner aquí que porcentaje S. Porcentaje significa que quiero imprimir una cadena. Y aquí le voy a poner qué cadena quiero imprimir. Y para eso lo que voy a hacer es preguntar si esto es 0. Si esto es igual a 0, voy a usar un operador ternario. Si esto es igual a 0, significa que el pulsador está relajado. Entonces voy a aparecer up. Y si no, voy a ponerle un down. Significa que el pulsador está presionado. Eso es un operador ternario. ¿Sí? Eso es una forma corta de decir, voy a hacerlo aquí como comentario, pero es una forma corta de decir si el P es igual a 0, entonces retorno un up y si no, retorno un down. Eso es lo que significa todo esto que está aquí. Vamos a borrar entonces esto de aquí. Y vamos a correr el programa hasta ahí. En este caso el pulsador está relajado, por eso me aparece la palabra up. Voy a pulsarlo y ahí me aparece la palabra, bueno, me apareció la palabra down. Vemos que cuando suelto me quedaron los caracteres remanentes. Ya sabemos cómo eliminar caracteres remanentes, y es decirle que esta cadena tiene más caracteres. En este caso la más larga es esta, 1, 2, 3, 4. Entonces voy a decirle aquí que siempre tenga 4 caracteres. Porque down es la palabra más larga. Ahí está. Entonces me apareció el up por acá y si yo presiono me aparece el down. Ahí está. Ahora me está apareciendo alineado a la derecha. Yo lo voy a alinear a la izquierda, me gusta más. Entonces voy a poner aquí el menos. Vamos a subirlo de nuevo. Y ahí me aparece el up alineado a la derecha. Vamos a presionar aquí. Ahí me aparece el down. Y ya no tengo esos caracteres remanentes. Quiero hacer algo similar en el diodo LED. Entonces vamos a poner por aquí, en lugar de mostrar un valor numérico, voy a preguntar si este LED state es low. Si es low, entonces voy a decir que el LED está apagado y si no, voy a decir que el LED está prendido. Vamos a subirlo. Y ahí me aparece la palabra on. Vamos a presionar aquí. Ahí me aparece la palabra off. Cuando lo suelto, me quedó esa F remanente. Entonces ya sabemos que off es la palabra más larga. Voy a ponerle aquí entonces un -3 de una vez para que lo alinee a la izquierda. Y ahí tengo entonces el off suelto y ahí tengo el on. Off y el on.
Otra cosa interesante aquí que yo puedo hacer con esto es que, por ejemplo, podría cambiar el color de los textos en función de las variables también. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, antes de imprimir, le puedo decir, por ejemplo, que si el valor análogo es menor que 512, entonces voy a colocar aquí un tft.setTextColor y voy a poner aquí que esto es tft, por ejemplo, blue y tft, vamos a ponerle aquí, puede ser un black. A ver cómo nos sale. Esto me define el color de la letra. Aquí está el foreground, es el color de la letra, y el background, cuál es el fondo de la letra. Y si no, es decir, si es mayor que 512, voy a ponerle, por ejemplo, aquí que sea una letra roja. Vamos a mirar qué nos sale ahí. Fijémonos que me cambió la letra de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el loop es repetitivo. Significa que yo le puse aquí un color a esto y de ahí en adelante ese color se quedó. Si yo lo varío aquí, pues todos me cambian a azul sobre negro. Significa que yo debo colocar los valores para los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero conservar los otros como los tenía, en el caso aquí del LED, por ejemplo, me tocaría ponerle esto es blanco. Y lo mismo me tocaría hacer por acá con el del pulsador. Es decir, cada vez que yo voy a hacer la impresión, si yo quiero cambiar colores, tengo que establecer cuál es el color. Ahí está. En este caso entonces el análogo es el que está azul, los otros dos están blancos. Si yo subo esto, pues ahí se me pone rojo solamente ese texto, porque los demás siguen en blanco. Lo mismo podría hacer, por ejemplo, con el LED. Como mi LED es azul, entonces vamos a decir que si el LED se prende, pues que el texto sea azul. ¿Sí? Entonces aquí esto va a depender de la variable la LED state. O incluso utilizar un operador ternario, ¿no? Si tengo solamente dos valores, podría decir aquí, preguntar si esto está apagado. Si esto está apagado, hágalo así. Y si no, hagámoslo así. Entonces sería, en este caso sería el TFT blue. Entonces como el LED está encendido, aparece azul. Y si yo varío por acá, debería haber cambiado. Vamos a ver qué hicimos mal. Vamos a ver qué hicimos mal. Bueno, aquí no hay nada malo. El LED sigue encendido. ¿Sí? No me cambia, o mi LED más bien se apaga cuando el trimmer está abajo, el potenciómetro está abajo. Recordemos la lógica que tengo aquí. Para que el LED se apague, tengo que presionar el pulsador. Entonces, vamos a bajar esto. Ahí se apagó y ahí me cambió el color de la letra. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí se apaga y me cambia el color de la letra. Si yo lo bajo aquí y lo apago, y ahí ya se queda apagado y me cambia el color de la letra. Entonces ahí estamos bien con el operador ternario. Y finalmente pues puedo hacer lo mismo con el pulsador. Entonces en este caso dependo de la variable p. Entonces, si la variable p está en 0,
Le voy a decir que me muestre este color. Y si no, le voy a decir que me muestre, vamos a ver qué otro color tengo por acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, este oliva. O incluso cambiemos el fondo nomás del pedacito, a ver cómo nos va. Listo, entonces vamos a presionar. Creo que no se alcanza a distinguir mucho, pero ahí algo se ve que alcanza a cambiar. Vamos a usar otro color. Vamos a utilizar un green de fondo, el verde. Ahora si lo presiono, ahí vemos que es un cambio un poco más notorio. Quizás en el video no se ve muy bien, pero en la pantalla pues sí se ve bastante claro el cambio al color verde. Bien, entonces hasta ahí por lo que tenemos es el uso de las funciones print y eso me permite pues mostrar los textos en pantalla y con el sprintf puedo construir la cadena que yo quiero mostrar. Ahora bien, en algunas ocasiones yo no quiero que mi texto aparezca desde acá arriba a la izquierda y empiece a aparecer pues como lo estamos viendo aquí. Yo puedo querer que mi texto aparezca por ejemplo acá en la mitad de la pantalla y puedo poner otros gráficos por acá y otros elementos. Entonces, en principio, pues uno pensaría, vamos a mover, voy a reducir un poquito la letra. Vamos a reducir un poquito aquí la letra. Vamos a mandar esto. Mire, yo reduje un poquito la letra, creo que no se alcanza a ver mucho. Dejémosla grande más bien como estaba, para que se alcance a ver mejor. Yo no quiero que me aparezca acá arriba a la izquierda, yo quiero que aparezca por aquí, por ejemplo, en el centro de la pantalla. Vamos a ponerle un 3 aquí. A ver cómo se ve. Y entonces lo que voy a hacer es mover el cursor. Esta pantallita que yo tengo dice que es de 480 por 320, es decir, de aquí a acá hay 480 y de aquí a aquí hay 320. Yo creo que esto aparezca más o menos por aquí en la mitad, entonces voy a correrlo a 100 hacia allá y 100 hacia abajo. Vamos a ver qué hace esto. Entonces, fijémonos que aquí me apareció pulsador, se corrió, pero las otras me aparecen desde el cero, ¿sí? Y es porque el println siempre me va a devolver el cursor, cuando la línea avance, me va a devolver el cursor hasta acá, hasta el cero. Entonces, eso significa que me tocaría que estar moviendo el cursor para que me aparezca correctamente. Pero entonces me va a tocar que calcular cuánto lo tengo que bajar. Entonces aquí tocaría que hacer algo similar y decir aquí, por ejemplo, que se baje un poquito. Sí, bueno, ahí me apareció escrito encima, eso significa que no calculé bien. Entonces toca bajarlo otro poquito. Y ahí ya lo tengo un poco mejor alineado. Creo que toca bajarlo otro poco más. Vamos a bajarlo otro poco más. Y bueno, ahí ya se ve un poco mejor los dos textos. Para bajar el siguiente texto, también para alinearlo, el del LED, entonces me tocaría hacer algo similar aquí antes del print. De aquí a acá, de aquí a acá lo bajé 25, entonces esto debería estar como en 50, 150, vamos a correrlo allí.
Y ahí me aparece pues ese LED off, me aparece pues donde debe estar. Bien, ahora yo puedo reemplazar estas dos líneas. El display tiene otro elemento para reemplazar estas dos líneas. Yo puedo reemplazar el set cursor y el print por una sola línea. Voy a quitar este set cursor de acá y voy a quitar este de aquí y voy a darle tft.drawString. Entonces dibujar una cadena. Aquí me está preguntando qué cadena quiero dibujar. Entonces la cadena que voy a dibujar está en buffer string. La posición X es 100. La posición Y es a 100. Y el último es opcional. Yo puedo cambiar la fuente aquí. Yo puedo cambiar ahí el tamaño de la fuente también si quisiera. Pero en este caso voy a dejar la misma. No es opcional, ¿no? Eso no es un parámetro opcional. Puedo utilizar este mismo texto que tengo acá. Voy a decirle que lo dibujo con el tamaño 3. Y lo mismo puedo hacer con los otros de por acá. Entonces vamos a quitar aquí esto y esto. Y en este caso sería aquí 125. Y aquí puedo quitar esto y esto. Y en este caso este sería 150. Simplemente es una forma comprimida. No tengo que usar dos líneas, sino que utilizo una sola y le digo en qué posición y con qué letra quiero que salga. Y aquí nos salió... bueno. Lo que pasa es que el drawString, esto no es el tamaño de la fuente, esto es el tipo de fuente. La pantallita puede manejar diferentes tipos de fuentes y en el drawString debo especificar la fuente que quiero utilizar. En este caso voy a utilizar la fuente 1. Entonces vamos a cargarla. Y ahí me aparecen pues los elementos nuevamente. Ahí me cambió. Ahí lo presioné. Listo, entonces el drawString me permite pues ahorrarme el set curso y el print ln al definir aquí mismo cuáles son las coordenadas donde voy a mostrar el texto. Ahora esto me abre otras posibilidades, ¿no? Y es que yo puedo utilizar variables aquí. Entonces yo podría definirme, por ejemplo, una pos x, voy a inicializarla en 100 y una pos y que la voy a inicializar también en 100. Entonces yo podría acá utilizar simplemente pos x y aquí podría utilizar pos y. Y en las otras, pues la posición x es la misma y ya sé que esto es posición y más 25. Y aquí podría decirle que esto es posición x y que esto es posición y más 50. De esa manera tengo, digamos, tengo unas coordenadas que me van a definir en qué parte de mi pantalla va a aparecer el texto que yo tenga ahí. Luego yo podría entonces simplemente ajustar esto. Entonces quiero que aparezca más a la izquierda. Entonces vamos a cambiar la X. Y al utilizar variables, pues tengo una forma más fácil de reubicar los elementos de mi pantalla. Entonces vemos que se corrió un poco a la izquierda. Y voy a asumir que lo quiero también más arriba. Entonces vamos a ponerlo por ejemplo aquí en 10Y. Esto debería subirse un poco más hacia acá. Y ahí está. Entonces al usar variables, pues puedo utilizar de una manera más sencilla la ubicación de mis elementos. Muy bien, eso ha sido todo por este video.
Muchas gracias por observar este tutorial y nos vemos en una próxima entrega.